Reanudando los videos de la clase, muchachos, vamos a comenzar con el capítulo 25. Antes de comenzar, quiero pedirles disculpas porque no pude subirles videos la semana pasada. Tuve una semana muy apretada, entonces no tuve tiempo para desarrollar los videos y para trabajar con material. Entonces, esta semana la estoy tomando para seguir con el desarrollo de videos. Si les dejo trabajos, no piensen que son para ahorita. Yo estoy consciente de que esta semana se supone que es de vacaciones, pero ocupamos avanzar y tomar este tiempo para avanzar, ¿cierto? Entonces voy a subirles los videos. Por favor, si pueden verlos esta semana sería lo mejor. Y los trabajos los voy a ir dejando desde ahorita. No van a ser para inicios de la siguiente semana, sino que los voy a dejar para un buen tiempo, ¿verdad? Tal vez, la verdad que los últimos trabajos de esta unidad, yo creo que los voy a dejar como todos para el final de la unidad, pero los voy a ir subiendo conforme vamos a ir abarcando los temas. Entonces, la lección que vamos a ver el día de hoy, ya es del capítulo 25, como les dije, y van a ser las primeras 3 secciones del capítulo 25. Batería eléctrica, corriente eléctrica y lo que es la ley de Ohm. Y vamos a concluir este video con 3 ejercicios que son acordes a lo que se va a ver en estas 3 secciones, ¿verdad? Más adelante tal vez miremos un poco de cosas más complicadas, entonces no vamos a empezar con ejemplos muy complicados, sino ejemplos más fáciles, ¿verdad? Entonces la sección 25.1, que es la de la batería eléctrica, por los momentos les voy a mostrar solo lo que sale en el libro, ¿verdad? Habla bastante de lo que es la historia y el descubrimiento de lo que es la batería eléctrica. Habla sobre cómo se genera la energía eléctrica en una batería. Sin embargo, para nosotros eso no va a ser tan importante en el desarrollo general de la clase, por lo cual el trabajo que les va a quedar a ustedes, que voy a subir al campus, va a ser que ustedes hagan la lectura de esta sección 25.1 y que suban un resumen de ella, ¿verdad? En general, lo que a nosotros nos importa de la batería eléctrica es que este es un dispositivo que transforma energía de forma química, que es lo que sale en la sección, como les digo, al final ellos hablan de los elementos de la batería, de cómo se genera la energía en la batería, y esta energía química se transforma en energía eléctrica. ¿Cuál es el propósito de esta transformación de energía? Pues en la batería se genera entre sus dos terminales, una positiva y una negativa, una diferencia de potencial. Tampoco nos vamos a meter tanto a rollo de qué es el potencial eléctrico. Yo les puedo decir que la definición de potencial eléctrico es simplemente el trabajo necesario por unidad de carga para que una carga se mueva a lo largo de un campo eléctrico, pero nosotros no hemos mencionado ni vamos a trabajar con campos eléctricos. Por lo tanto, nosotros simplemente con la diferencia de potencial lo que tenemos que pensar es que este elemento nos va a ayudar a mover o a generar corriente, ¿verdad? Pero ¿qué es una corriente? Ahora hablamos. Bueno, antes de entrar a la corriente eléctrica, solo para que se familiaricen con el vocabulario, cuando digamos diferencia de potencial y digamos voltaje son exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, pasando a la corriente eléctrica no es nada más ni nada menos que el flujo de carga, cantidad de carga eléctrica que se transfiere en un determinado tiempo. Entonces, si nosotros hablamos anteriormente de lo que son las cargas, estábamos pensando simplemente en cargas estacionarias y hablamos pues simplemente de, bueno, yo voy a cargar un peine o voy a cargar este otro material, pero no hemos hablado de cargas en movimiento constante, ¿verdad? Entonces ese flujo de carga o ese flujo de electrones va a ser considerado una corriente eléctrica. En específico, la cantidad de carga entre cantidad de tiempo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vamos a llamar como corriente eléctrica. Entonces, esta corriente eléctrica va a tener unidades de amperios en el sistema internacional y el amperio está definido en términos de la carga y el tiempo.
La unidad de carga, yo creo que ya la habíamos mencionado anteriormente, va a ser el coulomb, una C, y la unidad de tiempo, la estándar, es un segundo. Entonces el amperio es un coulomb por segundo. En general, para definir corriente, nosotros podemos definir dos tipos. Una es la corriente media, ¿verdad? Simplemente hacemos la división de cantidad de carga por unidad de tiempo y ese es el promedio de corriente o promedio de flujo de electrones o flujo de carga que se está moviendo en un determinado tiempo. Pero si yo quiero una corriente instantánea, o sea, un tiempo específico, yo puedo hacer el límite que es cuando el tiempo tiende a cero. Esa sería la definición de un pequeño instante, ¿verdad? Esa diferencia de tiempo o ese tiempo que me están dando es muy pequeño. Y recuerden de cálculo que el límite cuando delta t es el denominador, tiende a cero de esta cantidad de deltas, es lo mismo que la derivada de la carga entre el tiempo. Yo creo que para términos de la clase nosotros no vamos a utilizar mucho esta expresión, pero vale la pena que ustedes lo sepan. Si entonces a mí por una parte me están dando una cantidad de tiempo y me están dando una cantidad de carga, yo puedo calcular cuánto es la corriente que está fluyendo por medio de esta fórmula. Por otra parte, si a mí lo que me dicen es que para un instante determinado, no me dicen cuánto tiempo, pero me dan una función de carga en términos de tiempo, yo puedo encontrar cuánto es la corriente simplemente aplicando la derivada de la función de carga. Entonces hemos hablado de flujo de corriente, pero no hemos hablado de algo muy importante, y es que para que exista este flujo de corriente es necesario que tengamos un circuito cerrado. ¿A qué me refiero yo con un circuito cerrado? Aquí por los momentos no les voy a decir cuáles son los elementos, solo lo vamos a ver. Si se fijan, yo tengo este elemento, hay una línea que va a representar un cable, un conductor. El conductor se conecta a un aparato, luego sale un cable del aparato y yo vuelvo al inicio. Ese es un circuito cerrado, ¿verdad? No hay ningún punto abierto. Y como hay un circuito cerrado, entonces la corriente puede fluir constantemente, ¿verdad? Puede hacer este ciclo que estoy haciendo el movimiento yo con el mouse, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Este elemento es el símbolo que nosotros vamos a utilizar para batería eléctrica, ¿verdad? Y si se fijan bien, tiene una barra que es más pequeña y una barra que es más larga. Eso va a representar para nosotros cuál es la terminal positiva y cuál es la terminal negativa. En la terminal negativa hay menos potencial y en la terminal positiva hay más potencial, ¿verdad? Ese, como les digo, va a ser el símbolo de la diferencia de potencial o de voltaje, y esto nos va a representar cualquier tipo de fuente que ustedes puedan imaginar, ya sea una pequeña batería que AA, o una batería de carro, o un motor, o el enchufe en su casa. Nosotros vamos a representar con este símbolo. Y al otro lado yo tengo un aparato, ¿verdad? Cabe mencionar que convencionalmente nosotros vamos a dibujar la corriente en el sentido siguiente. Aquí tengo yo la terminal positiva, entonces la corriente se va a mover en sentido de esa terminal, ¿verdad? O sea, sale del positivo y entra al negativo. En este caso, que solo tengo una fuente, es fácil de ver. Otra cosa importante que me gusta mencionarles, aunque no influye en los cálculos al final, es que nosotros, por definición de corriente, hemos estado diciendo que la corriente fluye en este caso en sentido horario. Sin embargo, si nosotros hablamos del portador de carga, que es el electrón tiene una carga negativa, lo que significa que cuando yo dibujo esta corriente en sentido horario, esa por definición de corriente así lo dibujo por la convención que estamos tomando, los electrones en realidad se están moviendo en dirección contraria a lo que nosotros conocemos como corriente, y eso se cancela al final porque la carga del electrón es negativa. Entonces en realidad la carga positiva podríamos estar diciendo que se mueve en sentido horario, los electrones en este caso en sentido antihorario, ¿verdad? Cabe mencionar eso. Entonces, hasta este momento nosotros sabemos que para que
exista una corriente, o sea, para que este aparato funcione, yo lo ocupo conectar a una batería, ¿verdad? Y ahí va a entrar un poco la ley de Ohm, que nos va a explicar que para producir una corriente eléctrica se necesita una diferencia de potencial, y de hecho la corriente es proporcional, o directamente proporcional, mejor dicho, a la diferencia de potencial. La corriente es directamente proporcional a el potencial. Entonces, ustedes pueden imaginárselo así, ¿verdad? Yo tengo una batería pequeña acá, entonces se va a producir una cantidad de corriente. Pero si yo tengo una batería mucho más grande, podría esperar que la corriente sea mayor, ¿verdad? Son directamente proporcionales estas dos cantidades. Ahora, ¿cómo se relacionan estas cantidades? Pues con una tercera cantidad que nosotros le llamamos resistencia eléctrica, y la vamos a poner el símbolo de R, ¿verdad? La corriente eléctrica va a ser igual a al potencial o el voltaje entre la resistencia. Esta relación va a ser muy importante para los ejercicios que vamos a resolver el día de hoy, y para bastantes ejercicios, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un elemento y este elemento tiene una diferencia de potencial, yo sé la resistencia de ese elemento, inmediatamente como yo sé cuál es el potencial y cuál es la resistencia, yo puedo calcular cuál es su corriente. Cabe mencionar, o esas flechas que están aquí, creo que son importantes, ¿verdad? La resistencia va a variar dependiendo de lo que nosotros estamos conectando, ¿verdad? Solo imagínense que no es lo mismo que yo conecte mi celular a cargar la pared a que yo esté cocinando en la estufa, ¿verdad? Ambos exigen más o menos energía dependiendo de lo que nosotros estamos conectando al sistema, y eso en este caso nosotros vamos a definir como a través de la resistencia, ¿verdad? La resistencia en general, por el nombre, así como lo escuchan, es una forma de determinar cuánto impide el flujo de electrones en un sistema. Entonces, en cuanto más alta es la resistencia, nosotros podríamos ver que esta corriente va a bajar, ¿verdad? Y en cuanto más baja es la resistencia, va a haber más oportunidad de que haya flujo de electrones, ¿verdad? O sea, es literal, cuando decimos resistencia eléctrica, es la resistencia al flujo de carga. Entonces, ya habíamos definido cuánto es la unidad de la corriente. Ahora vamos a definir las unidades de la diferencia de potencial: el voltaje en voltios, ¿verdad? Una simple V. Y la resistencia en ohmios, así se llama la unidad, y se representa con una letra griega, omega. Entonces, un amperio también se puede describir como un voltio por ohmio, y yo puedo hacer un despeje simplemente para reescribir cualquiera uno de estos términos, estas unidades en términos del segundo. Por ejemplo, yo podría decir que un voltio es igual a un amperio por un ohmio, o que un ohmio es igual a un voltio entre un amperio, ¿cierto? Simplemente con un despeje. La resistencia, el símbolo de resistencia eléctrica que ustedes van a encontrar, va a ser este de acá. Cada vez que ustedes miran acá, ese elemento de ahí significa que ahí hay un aparato resistivo. En general, todos los aparatos que nosotros vamos a trabajar en este curso son resistivos. No vamos a trabajar con capacitores, inductores, diodos. Solo vamos a trabajar con resistencias. Entonces, en vez de el aparato que yo había puesto acá, ¿verdad? O sea, ahí simplemente tengo un aparato. Yo voy, mejor dicho, a representarlo por una resistencia, y el valor de esa resistencia va a depender del tipo de aparato que nosotros estamos conectando, ¿verdad? Entonces, la fuente de la corriente no va a fluir. ¿De dónde va a salir? De la terminal positiva, y se va a mover a lo largo del conductor a través de la resistencia, y va a volver al origen, ¿verdad? Si yo me preguntara dónde es el mayor el potencial, pues en este caso sigue siendo en el punto A, porque la diferencia de potencial está, o el potencial lo define aquí como está la fuente, ¿verdad? Hay menos potencial a este lado, hay más potencial a este lado. Si yo les pregunto dónde es mayor la corriente, en el punto A o en el punto B, pues fíjense que la respuesta es que en ninguno.
debe de ser la misma corriente, ¿verdad? Y ustedes pueden pensarlo así como que si, o la mejor analogía que yo les puedo dar es como que si este fuera fuera una válvula de agua, por ejemplo, acá, ¿verdad? Y yo estoy tirando agua por acá. Entonces el agua va a fluir a lo largo del conductor y va a volver al punto de origen. Pero la misma agua que fluyó por acá va a fluir por acá, ¿verdad? Es lo mismo con la corriente. O sea, no puede existir más corriente aquí por acá. Y otra forma de verlo, como sale aquí en azul, es simplemente por la conservación de la carga, ¿verdad? Cuando yo envío 10 electrones, por ejemplo, por acá, esos mismos 10 electrones van a tener que pasar por acá. Es imposible que pasen 10 electrones por acá y solo lleguen 5, ¿verdad? Acá. En este tipo de circuitos sencillos de una malla, a malla le llamamos a camino cerrado. Si se fijan ustedes, hay un circuito cerrado de un solo camino, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos una malla. Es imposible que por aquí pasen 10 y por aquí pasen 5. O sea, la corriente va a ser la misma. Ahora vamos a pasar a la sección de ejercicios. Fíjense bien, los ejercicios son sencillos, son ejercicios del libro de texto Yancoli. No sé si estos son de los ejercicios propuestos o no. De hecho, ahora que menciono ejercicios propuestos, sé que o recuerdo que no les he subido cuáles son ejercicios para que ustedes practiquen. Pero el nivel de los ejercicios propuestos es similar. El ejercicio, bueno, primero que todo doy un dato que se va a ocupar en algunos ejercicios, que es la carga de un electrón, ¿verdad? El ejercicio me dice aquí lo siguiente: en un alambre fluye una corriente de 1.30 amperios. ¿Cuántos electrones por segundo pasan por un punto dado del alambre? Entonces fíjense bien, me dan corriente, yo sé que la carga del electrón es esto, y me dan tiempo, ¿verdad? Porque me dice por segundo. Fíjense que lo que me piden a mí no es cuánta carga, sino es cuántos electrones. Entonces, el electrón es un portador de carga que tiene 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs de carga. Entonces, si yo encuentro cuánto es la carga total que está fluyendo y luego la divido entre la carga del electrón, o sea, me va a quedar, como yo tengo que cada electrón es 1.6 por 10 a la menos 19, al dividir por la carga total entre la carga del electrón, lo que me estaría quedando es cuántos electrones están fluyendo, ¿verdad? Entonces simplemente hago el despeje y es igual a delta Q sobre delta T. Lo que yo quiero es delta Q, entonces delta Q es I por delta T. Hago la multiplicación, 1.30 por 1 me da 1.30, lo único que cambia es la unidad, ¿verdad? Porque ahora es unidad de carga, coulombs. Luego, como les dije, si yo divido la carga total entre la carga por electrón, carga total entre carga por electrón, lo que me queda es la cantidad de electrones que fluyen, ¿verdad? Entonces el número de electrones va a ser delta Q sobre QE, o sea 1.30 entre 1.6 por 10 a la menos 19 o 8.125 por 10 a la 18 ¿qué? Electrones, ¿verdad? Ese es el número de electrones que fluyen en un segundo. Cabe mencionar, ustedes pueden verlo y en realidad el ejercicio está bien sencillo, pero les recomiendo que ustedes en casa agarren la calculadora y hagan las multiplicaciones y las divisiones necesarias, ¿verdad? Esta obviamente no, ¿verdad? 1.30 por 1 obviamente es 1.30, pero esta sí. Recuerden que yo en clase siempre les mencioné que en la calculadora podíamos encontrarnos bastantes errores sencillos. Entonces, reproduzcan esta división, ¿verdad? Y asegúrense de que les da este número de acá abajo. ¿Cuál era mi tip cuando estábamos en clase? Pues 1.30 dividido entre paréntesis todo lo de abajo, ¿verdad? De esa forma yo me aseguro que la calculadora me sabe que yo estoy pidiendo que me divida entre todo esto. Si ustedes solo copian los números en la calculadora, lo que va a suceder es que les va a tirar tal vez un número cualquiera. Entonces asegúrense de practicar con su calculadora. El siguiente ejercicio dice: una secadora eléctrica de ropa tiene un elemento de calefactor, con una resistencia de 8.6 ohmios. Esto se puede escuchar bastante. De hecho, en cuanto más calienta un material, significa que hay más
elementos resistivos. Lo que calienta usualmente en uno de estos aparatos es la resistencia. Entonces me dicen cuál es la corriente en el elemento calefactor cuando se conecta a 240 voltios. Entonces, cuando yo conecto directamente el calefactor o el elemento a los 240 voltios, yo sé que el elemento también tiene los mismos 240 voltios. Y luego me preguntan cuánta carga pasa a través del elemento calefactor en 50 minutos. Aquí solo me piden cuánta carga, pero el dato que me dieron diferente es 50 minutos. Considere corriente directa, me dice. Bueno, nosotros solo vamos a ver corriente directa en este curso. Entonces, si nosotros recordamos por ley de Ohm, la corriente es voltaje sobre resistencia, y al hacer la división me queda que la corriente es 27.91. ¿Ok? Nada nuevo por acá. Ahora, yo no quiero, para el inciso B, yo lo que quiero es carga. Entonces yo ya tengo la corriente y tengo la cantidad de tiempo. Hago el despeje para carga y por delta T y sustituyo 27.91 por tiempo. Fíjense bien el tiempo que sale aquí, 3000 segundos, y el que sale aquí, 50 minutos. Es importante que el tiempo que ustedes introducen en esta ecuación sea en segundos, porque la unidad de corriente es Coulomb. Los amperios son Coulomb sobre segundo. Entonces, si yo multiplico esta cantidad por minutos, no se cancela y la respuesta final es la unidad, ¿verdad? La unidad de segundos. Y la respuesta final no me quedaría en coulombs en realidad. Entonces es necesario que esto de acá sea segundos para que se cancele con este elemento de acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encuentro yo la cantidad en segundos? Sencillo, ¿verdad? 50 minutos. Yo sé que en un minuto, no voy a poder escribir minuto con el mouse, ¿verdad? Pero en un minuto hay ¿cuántos segundos? 60, ¿verdad? Entonces hago el cálculo, 50 por 60, se cancelan los minutos, ¿verdad? Y lo que me queda es 3000 segundos. Cuando yo ya hago después esta multiplicación, 27.91 por 3000 me da 8.37 por 10 a la 4 coulombs. De nuevo, hagan los cálculos en casa para familiarizarse con esto, ¿verdad? Reproduzcan cada uno de estos cálculos que yo les voy mencionando acá. Por último, el ejercicio 7 dice: se conecta una batería de 4.5 voltios a un bulbo con una resistencia de 1.6 ohmios. ¿Cuántos electrones salen de la batería por minuto? Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que me están pidiendo en este caso? Electrones, ¿cierto? Si yo quiero saber cuántos electrones pasan, lo que ocupo, primero ocupo la carga, ¿cierto? Tengo cuánto es el tiempo, tengo cuántos son, que es lo que quiero, electrones, ocupo la carga. Pero para poder hacer esto, para poder encontrar la carga, que ocupo yo, la corriente. Entonces, es exactamente lo que hicimos en el ejercicio anterior, combinado técnicamente como lo que hicimos en el primer ejercicio. Entonces, lo primero, calculo yo la corriente, voltaje sobre resistencia, 4.5 entre 1.6 es 2.81. Para encontrar la carga al despeje, delta Q es igual a I por delta T. Y delta Q es 2.81 por 60, porque es un minuto. Luego, al hacer esto me da 1.686 por 10 a la 12 o 168.6. Esto solo es la notación, esta es notación científica, notación regular. Y para saber cuántos electrones son, yo lo divido entre la carga del electrón, 168.6 entre 160 por 10 a la menos 19. Les recuerdo, reproduzcan esto bien en la calculadora y esto me da el número de electrones, que sería 1.05 por 10 a la 21, ¿verdad? Con eso yo tengo cuánto es el número de electrones. Bueno, muchachos, les recuerdo, ¿verdad? Para estos tres temas, el trabajo que les va a quedar en la casa es hacer un resumen de la sección 25.1. Esto no va a ser para esta semana, eso igual va a estar detallado en el campus. Reproduzcan cada uno de estos cálculos, ¿verdad? Porque de esta forma ustedes siguen practicando, ¿verdad? No solo vienen a ver los ejercicios, sino que siempre practican un poco en la calculadora. Y les voy a subir la lista de ejercicios propuestos para que ustedes puedan empezar a trabajar un poco.
Si me queda tiempo hoy, voy a intentar subir la sección de la lección 3, que va a ser específico temas de potencia y resistividad. Y bueno, esto va a ser todo por hoy. De nuevo les pido disculpas por no haber podido subir estos videos la semana pasada. Muchas gracias por ver el video.